a los que nos ven ahí en su casa a través de este CD. Pedimos que sea bendición para ti la palabra de Dios. Incline su rostro, vamos a orar para que la palabra fluya. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos la palabra en tus manos, Señor. Que haya corazones abiertos, ojos abiertos, oídos abiertos, para que fluya tu palabra, Señor. Que no se quede nada más almacenada en nuestro corazón, sino que la pongamos en práctica. Ayúdanos a proponernos, Señor, ser mejores cristianos, ser más obedientes a tu palabra y recibir tus bendiciones, Padre, porque aquel que es obediente recibe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Juan. Vamos a ver un pasaje que no se nombra en otros evangelios, y es, yo creo que algo lo más maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de Lázaro. Yo no sé por qué Lucas, Marcos y Mateo no lo nombran. Me admira más el evangelio de Lucas, porque Lucas es el más instruido, el que sabía más griego, y no lo nombran. Pero vamos a ver qué es lo que sucedió cuando Jesús, después de Lázaro estar 4 días muerto, lo resucita. Y así como Jesús resucitó a Lázaro, Él quiere traerte un milagro a tu vida. Amén. Dice Juan 12, ya lo tienes, del 1, vamos a leer al 8. Juan 12, dime amén, ya lo tienes. Amén. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, como subtítulo dice: Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con nosotros, con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Son palabras tremendas donde el capítulo 11 de Juan narra ese portento de milagro de resucitar a Lázaro. Tenía 4 días de muerto, decía a su hermana María, Marta: Señor, pero quiere ya. O sea que quiere viene del verbo querer, expide un olor fetal, fétido. Ya tiene 4 días, quiere, apeste, Señor. Y Jesús le dice unas palabras tremendas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esta palabra, mi hermano? Amén. Son palabras tremendas, Dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y más adelante todavía Jesús dice estas palabras y dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él mismo hace la pregunta: ¿crees esto? Amén. Yo te hago esa pregunta: ¿crees esto? Amén. Jesús es así. Jesús preguntaba mucho, decía: ¿crees esto? Vemos también que Jesús tenía sentimientos, porque vemos un versículo donde dice: Jesús lloró. Amaba mucho a esa familia. Jesús lloró. Jesús te entiende, Jesús tiene sentimientos. Jesús también en algún momento se sintió abandonado. Él llegó a expresar estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesús comprende. Si estás pasando por una aflicción, si estás pasando por una necesidad, si estás pasando por una tribulación, por una prueba tremenda, Jesús te comprende. Él está ahí contigo, pero debes de creer en Él. Dice la palabra que no temas quien mata el cuerpo, porque nada más pueden hacer.
Teme a aquel que tiene poder para matar el cuerpo y mandar tu alma al infierno. A ese sí hay que temer. Por eso Jesús, créelo, Él está contigo. Dice a María, le dice, ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, aquí ¿cuál es el fundamento? Tenemos que creer para ver la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Tu milagro. ¿Cuál es la gloria de Dios? Ver que se resuelven tus problemas. ¿Cuál es la gloria de Dios? Que tengas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la gloria de Dios? Que sepas que te vas a ir al cielo. Amén. Esa es la verdadera gloria de Dios, ¿verdad? Que de ahí nadie te mueva. Que vengan familiares tuyos y que sean testigos de Jehová. Sea lo que te digan, tú dices, lo que predicamos es que si reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, entonces serás salvo. Y creyeres en el corazón que el Padre lo levantó al tercer día. Esa es la fe que predicamos, ¿verdad? Que no te vengan a engañar con otras cosas. Jesucristo quiere hacer algo en tu vida. Ahí en el versículo 2 vemos, y le hicieron ahí una cena a Jesús. Acuérdense de que Jesús dice, vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Y ahora viene el Hijo de Dios, come y bebe, y ¿qué le dicen? Este es un comelón y es un bebedor de vino, ¿verdad? Y se junta con publicanos y con pecadores, ¿verdad? A eso vino Jesús. Dice, Jesús siempre vino por lo vil, por lo despreciado, lo echado a perder. Dice que Jesús no vino por lo sano, Él vino por los que están enfermos. Amén. Él vino por nosotros. Si te das cuenta, el gran milagro es que ya nos rescató de esa vida que llevábamos sin meta, sin dirección. Una vida que nos iba a llevar a una eternidad sin Cristo Jesús. Ese es el mayor milagro. Por eso David decía, alma mía, no bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es importante que te acuerdes cuando estás atribulado, cuando estás necesitado, es que Jesús ya te otorgó la vida eterna. Pelea esa salvación, cuídala, guárdala. Entonces, Jesús era como nosotros. A Jesús le gustaba comer. ¿Se acuerdan cuando había 4,000 gentes? Y decía de Jesús, no nos despidan, denles de comer ustedes. Y pues, ni con el dinero que tenían, ni aún teniendo el dinero, ¿dónde iban a comprar 4,000 panes? ¿Dónde iban a comprar 4,000 pescados? ¿Verdad? Y Jesús viendo eso, no se preocupen. A ver, júntenlos de 50 y 50, y hacía el milagro y multiplicaba ¿qué? Los peces y los panes, ¿verdad? ¿No te da gusto eso? ¿No quieres que multiplique toda la cena? Mira, los que están en Cristo Jesús no tendrán ninguna falta de bien. ¿Amén? Por eso debes de creerle a nuestro Señor Jesucristo. Comía con pecadores, con publicanos, y también lo criticaban mucho, pero les daba mucha enseñanza. Les decía, bueno, como con pecadores, con publicanos, pero él venía y les decía, vayan y aprendan, misericordia quiero y no sacrificio. No ha venido a llamar justos, sino que a pecadores al arrepentimiento. Aún nos llama a nosotros que ya conocemos de Cristo Jesús y que a veces la regamos. Y Él nos abre los brazos, ¿verdad? Él nunca desecha. Dice, el que viene a mí, yo nunca lo desecho. Él siempre está presto. Pero hay que ser obedientes a su palabra. Porque si no somos obedientes, si no conocemos la palabra, ¿qué vamos a obedecer? A la iglesia se viene a aprender, ¿sí? A la iglesia no se viene a buscar la salvación, se viene a aprender. Se viene a aprender. La salvación tú la llevas en el corazón porque tú crees en Jesús como Hijo de Dios. Amén. Por eso es muy importante. Vienes aquí a aprender. Entonces Jesús también cuando comía lo criticaba porque no se lavaban las manos sus discípulos. Oye, Señor, tú vienes, comes, vienen tus discípulos y no se lavan las manos. Y otra enseñanza les da ahí los fariseos. Dice, no, porque lo que comes, lo comes y se va a la letrina, al excusado. Lo que contamina es lo que sale de tu boca. Por eso les decía a los fariseos, lo que contamina es lo que sale de tu boca. Y les decía, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos. Que eso no suceda con nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Si tú honras a Cristo con tu boca, honralo también con tus hechos. Honralo con tu vida, con tu devenir diario.
No vais a caer como los fariseos. Jesús les dice, ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos, lejos de mí, ¿verdad? Y más adelante Isaías nos habla de que ¿para qué tenéis dinero? ¿Por qué no compras? ¿O por qué no gastas tu dinero en lo que es pan y en lo que es leche? Y tu trabajo, ¿por qué no lo gastas en lo que verdaderamente te sacia? O sea, es muy importante que bendigamos nosotros los alimentos, ¿sí? Hoy yo creo que en la actualidad todos bendecimos nuestros alimentos, amén. Yo he visto cómo ha llegado gente a Cristo Jesús cuando los niños bendicen los alimentos y los papás se quedan pasmados. Oye, ¿y dónde aprendió el niño? Y por eso niños vienen a la iglesia, padres de niños vienen a la iglesia, ¿verdad? Para que sean aprendidos. Por eso el Señor dice que quiere que seamos, ¿qué? Como niños, ¿verdad? Mira, aquellos niños no tienen malicia, no tienen nada, y su corazoncito es como una esponja. Reciben, reciben, reciben. Y eso es lo que quiere el Señor, que creamos que por fe el Señor va a obrar en nuestras vidas, amén. Dios se mueve por fe. Dios se mueve por fe, ¿sí? Tú creyéndole, Dios se mueve, abre los cielos, te muestra una tierra buena y dice, conquístala. El cristiano verdadero es el que conquista. ¿Qué es lo que conquistas? Lo que ya está hecho. Por eso dice la palabra que al cristiano le serán dadas ciudades que no edificaron, casas que no construyeron, viñas y olivares que no plantaron, cisternas que no cavaron. O sea, lo que tiene planeado Dios. ¿No te da gusto? Que lo que no has hecho, eso te va a dar, ¿verdad? Y en el versículo 3 vemos que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María enjugó con ese perfume muy caro. ¿Por qué era caro? Era un nardo puro. Era caro porque dicen los grandes historiadores de aquella época que venía de una planta del norte de la India. Por eso era puro. ¿Cuánto era una libra? 327 gramos, ¿verdad? De alto precio. Pero ahí vemos cómo Judas Iscariote luego lo cotizó. ¿En cuánto? 300 denarios. 300 denarios. ¿Cuántos 300 denarios? Son como 60 dólares. Pero de aquellos tiempos, haz de cuenta que son 2000 años antes, 60 dólares. Era un precio altísimo. Pero no le importó a María. Ella fue y lo derramó. ¿Y quién lo criticó? Judas Iscariote. ¿Cómo es posible que se derrame esa cosa? Deberíamos de venderla. Perdón. Lo criticó y decía, deberíamos de venderla en 300 denarios y dárselo a ¿quién? A los pobres. ¿Y qué hace Jesús? Jesús la defiende, ¿verdad? Déjala, porque ella me está ungiendo para mi sepultura. Los pobres los tendrá siempre. ¿Sí te has dado cuenta? Tú has querido hacer una gran obra por los pobres y piensas que con darle 5 pesos, 10 pesos, ¿ya le hiciste? No, no haces nada. Los pobres tendrán, ¿verdad? Mira que en África estamos viendo la pobreza donde llega a los límites del hambre, ¿no? Tú lo ves en la tele, ¿verdad? Y es porque le han dado la espalda a Dios. Esos pueblos están maldecidos, ¿sí? En África hay pueblos bendecidos, como Nigeria, ¿sí? Como muchos pueblos de Sudáfrica, porque le han abierto las puertas al Dios Todopoderoso. O sea, hay hambre no porque no puedan, o sea, tengan gobiernos malos, sino porque le han dado la espalda a Dios. Es más, en tu caso personal, ¿le das la espalda a Dios? ¿Verdad que no te va bien? ¿Verdad que no te va bien? Por eso, entonces, debes de volver los ojos a Cristo. Pero ya nosotros no tenemos que quedarnos como encerrados en nuestro infinito punto de vista de ver. Volver los ojos a Dios es ¿qué? Leer la palabra de Dios. Volver los ojos a Dios es venir a la iglesia. Volver los ojos a Dios es tener una vida de oración, ¿sí? Si no, vas a caer, como dijo Jesús con los fariseos, de labios me honras, pero tu corazón está lejos. Mira que lo que nos diferencia de los impíos, mira que los impíos también invocan a Dios. Los impíos, el borrachito de la esquina,
Los drogadictos también. Dios, sálvame. Dios, bendíceme. ¿Cuál es la diferencia de ellos a nosotros? Es que tú conoces el camino, la verdad y la vida. Tú conoces al creador de Génesis, Levítico, Apocalipsis. Tú conoces que tu Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Amén. Esa es la gran diferencia. Y tú le declaras la palabra de Dios. ¿Qué necesitas? Sanidad. Señor, por tus heridas yo declaro mi sanidad. ¿Necesitas prosperidad? Señor, creer a Dios y estaréis seguro. Creer a los profetas, seréis prosperados. ¿Qué necesitas? Que Dios te restaure. Él es el restaurador por excelencia. Que te quite esa tristeza, que la cambie en gozo. Que te quite ese luto y que lo cambie en alegría. Solo Él lo puede hacer. Amén. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, de todos estos puntos aprendemos algo. Aprendemos qué actitud tomas delante de Dios. Miren, la primera actitud que tomas es la actitud que tomó Judas Iscariote. Vean el versículo 3. Judas Iscariote dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué actitud tomó Judas Iscariote? Siendo que más tarde él iba a vender a Jesús. Tomó una actitud de crítica. Tú ya como cristiano ya no debes de tomar una actitud de crítica. Creo que ya no hay crítica en esta iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque se lo dejas a Cristo Jesús. Ya no puedes estar criticando al marido, a la esposa. Mira, yo me encuentro matrimonios que tienen muchos años y todavía se aplican la ley del tiempo. Y no te hablo, no me hablas y, oye, ¿qué pasa con eso? Han pasado muchos años y la mujer todavía está luchando y quiere cambiar al marido. El marido está luchando y quiere cambiar a la esposa. Los padres luchan con sus fuerzas, quieren cambiar a los hijos y todo fracasa. ¿Por qué? Porque hay que dejárselo a Cristo Jesús. ¿Sí? Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que verdaderamente restaura, sana y transforma de gloria en gloria. ¿Sí? Yo he visto cómo hijos han sido transformados y les han costado años de oración. Maridos transformados, pero años de oración. Mujeres transformadas, pero años de oración. Por eso, tu actitud que no sea de crítica. A veces vienes y criticas. Judas Iscariote criticó ese perfume. ¿Por qué se derrochó? ¿Por qué se malgastó eso? Lo hubiéramos vendido 300 denarios, hubiéramos comprado algo y se lo hubiéramos dado a los pobres. Criticas. A veces hay cristianos, espero que aquí no los haya, critican a la iglesia, critican a los hermanos, critican la alabanza, critican el mensaje, critican la cena del Señor, critican muchas cosas. No debe de haber eso entre nosotros, amén. Tienes que empezar a pensar, a depender de Cristo Jesús. Yo sé que nadie es, como dicen, monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Yo sé que hay problemas, pero ¿quién mejor que Jesús transforme todo, no? Es mejor llorarle a Cristo Jesús, es mejor poner todo delante de Dios, ¿verdad? Por eso queremos que nuestro vecindario cambie. ¿Y cuándo oramos por nuestros vecinos? Queremos que los compañeros de trabajo hallemos gracia delante de todos. ¿Y cuándo nos disponemos a orar? Queremos que los compañeros ahí de trabajo en el mercado cambien. ¿Y cuándo oramos por ellos? Por eso no criticar, mejor juzgar. Mira, vemos las noticias y nos cansamos de criticar. Que el presidente Calderón es nefasto, que es esto, que el otro, que los del casino hicieron esto, que tuvo la culpa Mengano, Perengano, y nos hartamos de muchas críticas y tratamos de imponer nuestro punto de vista. Y lo que sea, en el deporte, en la vida social, en donde quiera, siempre hay ese problema. Lo importante de ver la televisión, de ver los noticieros, es que recibas una carga, un peso de ver y decirle a Dios, ten misericordia de ellos, ¿no? Acuérdense, poner todo delante de Dios para que Él tome control de eso, ¿verdad? Ves la hambruna allá en Somalia y criticas, juzgas, y es mejor que ellos volteen los ojos a Cristo Jesús.
ves tu problema personal y vienes aquí a escuchar la palabra de Dios y todavía no te abandonas a Cristo Jesús. Mira, dice la palabra que toda rodilla se va a doblar. Si no te has doblado delante de Cristo Jesús, te vas a tener que doblar tarde que temprano. Evítate el sufrimiento. De una vez, arrodíllate, declara que Jesucristo es tu Señor, obedécelo. Tienes que leer la palabra, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que meterte en su presencia. Amén. Amén. Entonces, esa actitud criticona como la de Judas Iscariote, sácala de tu vida. Sácala de tu vida. No ganas nada criticando. Hay mucha gente que critica y no hace nada. Por eso, esa actitud, sácala de tu vida. Hay otra actitud buena, hay otra actitud de servicio. Decía ahí el versículo 2. Dice el versículo 2, y le hicieron ahí una cena a Jesús. ¿Marta qué? Servía. Marta servía. Pero hay que tener una actitud de servicio pensando que le vas a servir a quién? Al Señor. Dice la palabra de Colosenses 3:22, 23, que todo lo que hagas, hacerlo como si fuera para el Señor, que de Él recibirá la recompensa. Yo no tengo con qué recompensarte. Yo no tengo, pero Él sí, Señor. Tiene galardones, coronas de justicia, tiene premios. Y dice la palabra de Dios que aquel que ha dejado padre, madre, negocio, que ha dejado algo por seguir a Cristo Jesús, recibirá 100 veces en esta tierra. 100 veces más. Amén. Entonces, tenemos que tener una actitud de servicio, pero para Dios. Pero si tú tienes una actitud de servicio donde siempre estás acusando, estás señalando, ¿se acuerdan del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo, donde el hijo pródigo, el papá tenía 2 hijos, uno menor, muy necio, quería su herencia y bueno, se la dio el papá, su herencia en vida, y fue y la despilfarró. El otro más mayor era más obediente, más sosegado, se quedó en la casa obedeciendo a su padre. Pero el menor se fue, disipó los bienes, se gastó todo con rameras, con amigos, alcohol y todo. Y ya cuando no tenía dinero y tenía hambre, regresó con su padre. Regresó con su padre y su padre lo perdonó. Así nos recibe Cristo Jesús cuando nos deslizamos y nos apartamos de la palabra de Dios. Él nos recibe con brazos abiertos. El hijo dijo: Padre, he pecado contigo, he pecado contra ti, contra el cielo, he pedido perdón a Dios, te pido perdón a ti, tómame como un siervo. Pero el padre ni lo escuchó. El padre lo abrazó y traigan una túnica nueva, sandalias nuevas, pónganle el anillo, maten el becerro gordo, vamos a hacer fiesta porque mi hijo muerto ahora vive. Ahora vive. Pero ¿qué pasa con la actitud del hermano obediente? Se iba acercando a la casa y vio que había fiesta, y es una actitud que, aunque era obediente el muchacho, se llenó de celos, de coraje, de envidia. Y le dice a los empleados: ¿qué es lo que oigo allá? ¿Quiere fiesta en la casa? Sí, tu hermano, que ya regresó arrepentido y tu padre lo perdonó, está haciendo fiesta. ¿Y qué pasó? Se enojó, ¿verdad? Se enojó. Entonces, ¿qué actitud tomas cuando le sirves al Señor? Mira, dice la palabra de Dios que no es necesario que le sirvas en la iglesia. A veces pensamos, no, nada más se le sirve a Dios en la iglesia. No. Dice la palabra que si tú le das un vaso a beber al sediento, es como si se lo estuvieras dando a Jesús. Si tú vas a visitar en la cárcel a algún pariente, algún amigo, es como si lo visitaras a Cristo Jesús. Si tú vas a un hospital y ves a un enfermo, es como si visitaras a Cristo Jesús. Entonces, tú cuando ves algo, no eches las campanas a volar. Mira, si otro lo dice, gloria a Dios. No, dice que el que se gloríe en Cristo Jesús. Amén. Entonces hay que tener una actitud de servicio pensando que le está sirviendo a Cristo Jesús, ¿no? Mira que María servía, y un día que estaba Jesús en la casa de Lázaro, todavía no había muerto Lázaro, María servía afanada en sus quehaceres y todo. Le dice a Jesús, le dice, le dice, rabí, maestro, ¿qué no te da cuidado? Dile a mi hermana que me ayude. O sea, la acusaba y dice: Marta, Marta, afanada con tus muchos quehaceres. Mira, María escogió ¿qué? La mejor parte. Así es que mi hermano, escoge la mejor parte. Ayúdale, haz todo como si fuera para Cristo Jesús. ¿Sí? Te doy un consejo: cuando alguien te caiga gordo, vete el rostro de Jesús.
Mira que es más glorioso cuando amas a alguien que te cae mal que si amas a alguien que te cae bien, ¿verdad? Si le haces bien a los tuyos, pues ¿qué beneficio tienes? ¿Verdad? Ama a tus enemigos, ama a aquel que te ultraja, el que te maltrata, a ese ámalo, y entonces ven conmigo y tendrás galardón. Amén. Entonces toma una actitud de servicio, pero por Dios. Maldito el que confía en el hombre. No confíes en el hombre, en la mujer, confía en él. Toda actitud que la hagas de buen corazón, Dios la va a premiar. Amén. Otra actitud que tenemos que tener, una actitud, mire, versículo 2 dice, entonces le hicieron ahí una cena, María servía. Ya vimos la actitud de los que sirven, ¿no? Hay que servir con amor para Cristo Jesús. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Dice que Lázaro estaba, ¿qué? Sentado. Mira, no caigas en la actitud de venir a la iglesia y nada más sentarte. ¿Sí? ¿Quién recibió el milagro? Aquí ya estaba Lázaro resucitado. ¿Quién recibió el milagro de la resurrección? Lázaro. ¿Sí? Mira, cuando tú recibes un milagro de esta índole, ¿cómo estarías? Contento, gozoso. Enjundioso, contento. Vendrías aquí y yo te vería bailar aquí, ¿verdad? Ante tu Dios. Sino que Lázaro fue el resucitado y está sentado. Muchos vienen a la iglesia y se sientan, escuchan, pasa un año, pasa otro año y siguen escuchando, siguen alimentándose, en vez de decir, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a proponerme leer la Biblia, ahora sí voy a practicar un ayuno, ahora sí voy a probar, como dice el ojo de Saúl, al Señor con 20 pesos para que el Señor me dé mucho y entre más me dé, más le voy a dar al Señor. Amén. Entonces, esa es la actitud que debes de estar, no quedarte sentado. Déjame decirte que Simón, estaban en la casa de Simón el leproso. Simón también fue sentado, era fariseo y era rico, y fue limpiado de su cara, de su lepra. Y también Simón estaba sentado. También Simón criticó mucho. Simón también dijo, si el profeta, si Jesús fuera profeta y supiera qué mujer, qué clase de mujer está llorando, de cierto la correría. O sea, Simón también tenía un espíritu de crítica, pero Simón ahí estaba sentado y recibió su milagro. Déjame decirte que muchas veces los que reciben milagro no se convierten a Cristo Jesús. ¿Sabes quién se convierte? Los que están alrededor, viendo el milagro. Yo conocí a un hermano que iba en la combi, me platica él, una familia muy grande. Ellos me dieron la palabra a mí, fueron mis maestros al principio, hace 13 años. Y este muchacho iba en una combi y chocó la combi de frente. Fue espectacular, grotesco el choque. Y el único que salió menos herido fue él. Salieron todos, llegaron la Cruz Roja, ambulancias, y como lo vieron a él que estaba menos herido, lo dejaron al último. Él mismo decía, no, atiende a fulana, los que se estaban quejando. Era el último. ¿Cómo te sientes? No, muy bien y todo. ¿Cómo te vamos a llevar para que te revisemos? Y se lo llevaron a la Cruz Roja y lo revisaron. No, pues no tiene nada. No tiene nada. Adelante. Se fue a su casa. Hermanos, a la semana, dicen los doctores que el fémur tuvo un golpe, se le astilló el hueso. Se le astilló el hueso y por medio de la sangre del hueso le hizo un pequeño coágulo. Se le hizo un pequeño coágulo y a la semana le subió hasta el cerebro. Y de pronto, en un ataque como que embolia, se quedó en estado de coma. Estuvo como 40 y tantos días en estado de coma. Esta familia no conocía de Cristo Jesús. Y ya estaba en el hospital y empezaron, ahí conocieron de Cristo Jesús, se arrepintieron todos, empezaban a leer la Biblia, empezaban a orar por él, iban de una iglesia a orar por él, y la familia se convertía porque vieron ahí la necesidad del hijo o del hermano que estaba, o del esposo que estaba tirado sin volver en sí. Los doctores dijeron, si mañana no vuelve en sí, vamos a tener que desconectar para que se muera, porque no pueden tenerte en el seguro social mucho tiempo ahí en estado de coma. Y lo único que pidió la mamá, dijo, déjenme estar con él toda la noche. Sí, a las 6 de la mañana iban a desconectar. Exactamente a las 6 de la mañana, la madre orando, convertida a Cristo Jesús, derramando sus lágrimas, vio cómo abrió un ojo y luego abrió el otro, porque
Esa gente que vuelve en sí después de muchos tiempos no tiene fuerzas. No puede levantar ni la mano ni nada. Nada más el movimiento creo que dice pestañear. Y llegaron y fue rápido con el doctor. Mi hijo vive, mi hijo vive. Y ya fue el doctor y empezó a dialogar con él. Sí, era una abertura y no era dos. Y le hacía preguntas, sí, no, sí, no. Y volvieron otra vez a atenderlo y todo. Y bueno, no se las hago larga. Este muchacho a la semana ya estaba dando sus primeros pasos. Pero a la fecha, él no se ha convertido. Él no ha querido de Cristo Jesús. Y toda su familia, son como 50, se convirtieron en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que tú veas, no te quedes ahí sentado, que no tomes una actitud de estarte ahí paralizado. Acuérdense que aquí reprochamos mucho el espíritu de conformismo. ¿Sí? Haz como yo. Para que yo no te engañe, ¿qué tienes que hacer? Tienes que conocer este libro. Si no lo conoces, vienes, escuchas, y así como me escuchas a mí, te pueden hablar de la metafísica, te pueden hablar de los musulmanes, te pueden hablar de muchas cosas, y todo lo vas a creer. ¿Sí? Por eso mucha gente busca al brujo, te falla el brujo, va al curandero, te falla el curandero, que me lean las cartas, te vas al zodiaco, te falla el zodiaco y vas aquí y vas allá, y todo eso lo aborrece Dios. Amén. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar al Padre. ¿Ven? No tomes esa actitud de sentarte, toma la actitud de proponerte. Mira, te digo una cosa, algo que descubrí esta semana. ¿Sabes por qué no entiendes la Biblia? Cuando tú quieres leer la Biblia al principio, porque ya cuando la has leído 5, 6 o 10 veces, ya la capiscas la Biblia. Amén. Amén. Pero cuando tú la lees, la gente que apenas se acaba de convertir, es que no lo entiendo, es que me da sueño, es que esto. ¿Sabes por qué? Porque si fuera fácil de entenderla, ¿sabes quién la entendería? El diablo. Y el diablo sabría qué es lo que va a hacer Jesús. El diablo no lo puede entender, el diablo ya está vencido. Y no, el diablo no lo entiende. Dice que los demonios creen y tiemblan, pero no entienden la palabra. ¿Sabes por qué no la entienden? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Y tú ya recibiste a Cristo Jesús, tienes el Espíritu de Dios. Amén. Y ese Espíritu te va a hacer que entiendas la palabra. Amén. Amén. Ahora, la última actitud fue la mejor y es la que debemos imitar. La actitud de María. Versículos 3 al 7. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con nosotros, mas a mí no siempre me tendréis. María se llevó la mejor parte. María, desde antes que resucitara a Lázaro, cuando iba a la casa, porque Jesús conocía a Lázaro y a toda su familia, ¿qué hacía María? Se tiraba a los pies de Jesús a recibir la enseñanza de Jesús. Marta afanada con sus quehaceres. Nosotros tenemos que llegar postrados a los pies de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir? A veces tú ahorita lees la Biblia, quizás la lees cuando estás viendo la tele, quizás la lees cuando estás en el baño, quizás la lees, y es lícito, no te molestes, es lícito, pero va a haber algún día que le des honra y gloria a Dios y la leas de rodillas a la palabra de Dios. Amén. Porque eso es muy bueno. Eso es cuando hace cuenta María se echaba a los pies de Cristo Jesús. Por eso esa vez le echó el nardo puro, y dice la palabra que se echó a sus pies y sus lágrimas enjuagaban sus pies, y no cesaba de besar los pies de Cristo Jesús. Y mira, algo bonito, Jesús la defendió. Judas Iscariote la criticó y le dice Jesús, déjala, porque esto ha hecho buena obra, me está ungiendo para mi sepultura. Y esa es la actitud que debemos de tener con Cristo Jesús, amarlo por sobre todas las cosas.
Mira, déjame decirte que si tú amas a Dios cuando te está yendo más mal, es más glorioso que cuando lo amas cuando te está yendo mal. Amén. Es más glorioso que vengas, levantes las manos, adores a Dios, aquel que te va a responder, aquel que te va a cuidar, aquel que tiene la palabra profética más segura, aquel que es tu Padre. A que vengas y mira, cualquiera que le va bien, gloria a Dios, le levanta las manos, pero no todos los que les va mal vienen y levantan las manos delante de Dios. Y impactó tanto a Jesús que dijo, y todo este evangelio que se va a predicar en todo el mundo, donde se predique mi palabra, comenten lo que hizo esta mujer. Imagínate cómo impactó María a Jesús. Dice Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio. Esa es la encomienda, esa es la misión de todos y cada uno. No, por todo el mundo se va a decir lo que dijo, lo que hizo María. ¿No te daría gusto que Dios dijera eso de ti y que te defendiera? Por eso tenemos que amar mucho a nuestro Señor Jesucristo. ¿O qué dice Job? Recibiremos el bien y no recibiremos el mal. Recibiremos el bien, le daremos la gloria, y aún en las tribulaciones le daremos la gloria, porque Cristo Jesús está con nosotros. Dice la palabra que no nos dejará ni nos desamparará. Debemos de tener una actitud de amor para Cristo Jesús. Él es bueno y su misericordia es para siempre, y Él tiene el control del mundo, tiene el control de tu vida. Dice la palabra que la hoja del árbol no cae si no está su consentimiento, ni aún un cabello tuyo se va a caer si no es el consentimiento. Él quiere que tengas paz, que seas sano, que seas próspero, que no te falte ningún bien. ¿Sí? Hemos tenido problemas porque hemos desobedecido. Hay que reconocer delante de Dios que no nos hemos metido en su presencia. Cuando tú reconoces eso, le pides perdón. Él es fiel y justo. Si tú reconoces que la has regado, Él es fiel y justo, te perdona, sana tu corazón y te levanta. Amén. Y Él es el que te va a bendecir. Por eso tengamos esa actitud. Desechemos la actitud crítica. Desechemos la actitud de un servicio acusatorio. Desechemos la actitud de quedarnos sentados conformes. Mejor aprovechemos y tomemos la actitud de amar a Jesucristo en las condiciones en las que estés. Amén. Por último, déjenme contarles un testimonio de la hija de Paco del Toro. Paco del Toro hace películas cristianas. Su hermana era arquitecta y se burlaba de la palabra de Dios. En un accidente quedó paralítica, y entonces ya la parálisis en silla de ruedas, pues su vida, su blog social se fue para abajo, y ella entonces ya empezó a conocer de Cristo, empezó a arrepentirse, empezó a reconocer todo, y empezó a ir a las primeras cruzadas donde venían evangelistas que traían el sermón de sanidad. ¿Y sabe qué? Ella no sanaba, pero sanaba el que estaba a un lado, y sanaba el que estaba al otro lado, pero ella no sanaba, y se enojaba mucho, y criticaba y se molestaba con Dios. Volvía a reconciliarse con Dios, y otra vez iba a las cruzadas y sanaba el de allá, sanaba el de por allá y el de atrás, y ella no sanaba, y se molestaba. Así estuvo con 3 o 4 o 5 cruzadas hasta que entendió. ¿Sabes cuándo fue sanada? Cuando fue a la última cruzada y se dedicó a alabar y adorar a Dios solamente, y trayendo bendición. Ella alababa y decía: Señor, sana a las que están adelante, sana a los que están atrás, sana a los que están adelante. Y entonces sanó ella. ¿Sí entiendes el mensaje? O sea, tú cuando pides por otro, Jesús se hace cargo de tus asuntos. Pero cuando estás egoístamente, dame, yo, primero yo y luego yo, pues entonces te va a tratar más Jesús. Amén. Es más glorioso que pidas, y pide por aquel que aborreces, pide por aquel que te cae mal, y vas a ver que la bendición es para ti. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a no tener una actitud de crítica ante nadie, Señor. Antes de que critiquemos, mejor que nos propongamos hacerlo nosotros.
Padre, hoy reprendemos todo espíritu de crítica en esta iglesia, Señor. No estamos para criticar, estamos para servir, porque no le servimos al hombre, le servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hoy, Padre, también desechamos, Señor, toda actitud de servicio acusatorio, Señor, toda actitud de servicio donde nos duele, donde lo hacemos no con amor, sino con lo contrario, Señor. Hoy, Padre, desechamos todo ese tipo de actitud, Señor. Desechamos toda actitud de conformidad, Señor. Ya no podemos estar sentados. Debemos de proponernos. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que conocerte más para recibir tus bendiciones, Señor. Tenemos que ser todos tenemos que tener una vida de oración. Tenemos que leer la Biblia diario. Tenemos que formarnos un hábito, porque el hábito hace la costumbre y la costumbre se hace ley, y así lo ordenamos a nuestro cuerpo. Por eso David decía: alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y hoy oramos, Señor, para que la actitud de amor, Señor, la tengamos, Señor. Que cada cosa lo hagamos con amor delante de ti, Señor. Si le servimos al vecino, que lo hagamos con amor. Si le servimos al esposo, a la esposa, que lo hagamos con amor. Si le servimos a los hijos, que lo hagamos con amor. Porque sabiendo que de ti recibiremos la recompensa, Señor. Ayúdanos a ser como María. María se llevó la mejor parte. A María la defendiste. A María te impactó la actitud de María. Tanto que dijiste que donde se declarara tu evangelio, se comentara lo que hizo esa mujer por ti, Señor. Oh Padre, queremos impactarte, Señor. Queremos llegar a tu corazón, Señor. Haz que tengamos un corazón conforme el de David, que tenía conforme el tuyo, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos adorarte con todo nuestro corazón. Jesús, necesitamos ser como tú. Cierra sus ojos. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Adore a Dios. Levante sus manos. Adore a Dios. Dígaselo al Señor. Jesús.